Te quiero contar hoy de alguien que no era nada de lo que llegó a ser, pero solo por una palabra que salió de la boca de alguien, él llegó a creer y se convirtió en lo que Dios quería que él fuera. Te voy a hablar de Gedeón. Seguramente has escuchado esta historia. Algunos niños, los que crecieron en la escuela de niños, en la escuela dominical, o bueno, ahora le llaman kids, según el nombre de la iglesia de niños. Y es una historia fascinante porque es probablemente la historia de muchos de nosotros. Hoy no somos lo que llegaremos a ser, pero dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Creo que has oído esto. Y Él convierte lo que hoy está roto, quebrado, en un manantial de vida. Él lo convierte en algo valioso. La vasija que está rota con palabras es como Él lo transforma. Él todo lo hace con palabras. Seguimos a un Dios que crea cosas a partir de su boca. Para Él las palabras son muy importantes. Por eso dice también la escritura, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Has leído eso? Creo que lo has escuchado. Y eso se interpretó muy mal en nuestro continente suramericano. Hoy vamos a hablar bastante del poder de las palabras, pero en el sentido en que Dios quiere que tú lo entiendas. Siempre que Dios trae un mensaje, que hay un principio divino, hay algo que quiero hoy transmitirte, siempre va a tener un correlato o una otra cara de la moneda, llamaríamos. Un correlato es como la otra cara de la moneda. La vida sí es como una moneda. De un lado tiene cara y sello. Cuando Dios lanza una palabra, es un principio, es algo que fijo se va a cumplir lo siguiente. Siempre que Él te enseña algo, que haya una verdad divina fluyendo, dándose a conocer, va a surgir en oposición a eso una copia barata. Va a surgir en oposición a eso un plagio, que parece verdad, pero en realidad es todo un engaño. O sea, tiene algo de verdad mezclado con mentiras. Las teorías políticas dicen que una mentira repetida varias veces termina convirtiéndose en una verdad. La gente termina creyéndola y se abstiene o se opone a la verdad. O sea, por mucho que te la repitan y te la repitan, tú terminas creyéndola como verdad y terminas impidiéndote razonar, sí, o limitándote a razonar, ¿será esto cierto o no? La Biblia nos enseña que todo hay que juzgarlo. El espiritual lo juzga todo, mas él no es juzgado de nadie, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Así que el Dios que tenemos es un Dios que da libertad. Cuando Él lanza una verdad, ten por seguro que se va a levantar, y Él lo permite, que se levante una copia barata. Pero las copias baratas finalmente salen caras. Finalmente, con el paso del tiempo te das cuenta que lo que invertiste en la copia barata fue plata perdida, fue solo una mentira, algo que pronto pasaría. Mientras que las verdades de Dios, la Biblia dice, la verdad de Dios permanece para siempre. Esto te lo cuento porque sí surgió en tiempo atrás, más o menos en los 90. Seguramente escucharon que se hablaba de dilo y será, dilo y será, lo que tú digas eso será. Y entonces interpretamos algo bastante fanático entre los cristianos, tomando de afuera una mentira y la vestimos de cristianismo. ¿Cómo así, Claudia? ¿De qué hablabas? Surgió durante los años 90, finales de los 80, los 90, un movimiento de mentalidad positiva. Era un movimiento de prosperidad, ¿no? De atraer riquezas, tú todo lo puedes, de autoexaltación del ser humano. En ti está el poder y las cosas te pasan por lo que dijiste. Tiene dos pilares esto. Cuando tú crees esto, primero estás poniendo la confianza en ti, un ser humano limitado, y te estás poniendo a ti la carga de hacer cosas
que quizá no están naturalmente a tu alcance porque superan tu diseño. Y está bien, todos fuimos diseñados por alguien y el mundo no se trata de nosotros. El mundo tiene diferentes actores y todos deben tener una oportunidad de salir en el teatro, en las tablas. Por tanto, esta mentalidad de positivismo en el sentido de lo que tú digas, en ti está el poder para crear, para hacer, porque tú lo quieres y lo dices, entonces lo vas a poder, realmente centraba la mirada en un humanismo egoísta, o sea, centraba la mirada en ti. Y de alguna manera te llevaba a querer manipular y controlar toda situación. Además de eso, la consecuencia después, cuando ves que tienes una alta carga sobre ti que tú tienes que hacer, también viene la culpa. Lo dije, lo proclamé, pensé que estaba a la altura, pero finalmente no lo logré. Hay una alta culpa porque creí que todo dependía de mí, de que lo dijera o lo hablara. Y esto lo tomamos los cristianos. Recuerdo que muchos cristianos decían, les preguntabas, em, ¿cómo estás? Y ellos decían siempre, bendecido, en victoria. Oye, pero te acabo de ver con pues tiene los ojos casi verdes, llorando, pero yo estoy bien, no me pasa nada, todo está bien. Y entonces lo que hicimos fue negar la verdad. Cambiamos el principio divino de los cristianos creemos y seguimos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada que se pueda ocultar debajo del cielo y la tierra. La propuesta de Dios no es que tú niegues tus circunstancias, porque cuando niegas la circunstancia tratando de tomar un falso positivismo, lo que estás haciendo es impedir que Dios venga a esa circunstancia y traiga una verdad superior sobre esa circunstancia. Y se generó mucha culpa también en la gente cuando tenían una enfermedad, no podían decir que estaban enfermos. Recuerdo a alguien que me dio mucha risa porque siempre se peleaba con todos los médicos. Entonces fue donde un médico y le dijo, no, el médico le dijo, no, es que usted tiene, pues probablemente tiene una enfermedad que va a ir disminuyendo la capacidad de sus ojos y ya no le van a servir las gafas. Es bueno que usted se haga un examen porque usted puede estar, ya está avanzando una catarata. Se levanta esta persona y le dice, usted es un irrespetuoso, usted, ¿por qué me dice eso? Es falso, eso no es verdad y yo no lo acepto. Es un carnicero, lo que quiere hacer es cortarme los ojos y abrirme los ojos. El escándalo. Luego va donde otro y dice, no, que tal cosa, que el corazón me está haciendo eso. No, es que está teniendo problemas de tensión alta y cardíaco, no sé qué. Mentiroso, yo rechazo eso, yo estoy bendecido y en victoria. Y usted es un falso. Y este sí le dice, oiga, pero si usted no cree que yo estudié 8 años por algo, ¿para qué viene? ¿Por qué no se medica usted mismo? Para resumirte, a la vuelta de unos años está esta persona sometiéndose a procedimientos quirúrgicos porque sí estaba iniciando una catarata, sí necesitaba unos exámenes y sobre esa verdad lo inteligente habría sido decir, sí señor, tengo cataratas, tengo este problema cardíaco, esta es la realidad, sobre esto trae tu reino, opera tú, vamos a traer una verdad superior. Y a eso quiero invitarte con la profecía. La profecía y la verdad de Dios, la fe en Dios, no es negar la verdad, sino sobre una verdad proclamar otra superior. Proclamar aquello que Dios quiere hacer nuevo, que suceda en tu vida. Y solo así vas a ver el reino de Dios. De lo contrario, el tratar de poner un parche falso de no, yo niego eso, yo rechazo ese diagnóstico, lo que va a hacer es que tú te niegues a la necesidad de un poder de Dios y una intervención de Dios a tu favor. Las circunstancias se cambian únicamente cuando yo presento la verdad delante de Cristo y digo, Señor, esta es la realidad terrenal, trae tu reino celestial. ¿Qué dices tú? ¿Qué tienes para pronunciar sobre esto? Y este es el caso de Gedeón.
Gedeón es un hombre, está viviendo, te voy a dar el contexto, es Jueces 6. Él está viviendo en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, pero en ese tiempo Israel había hecho todo mal y Dios siempre quiere corregir a sus hijos, permite que que los filisteos, perdón, opriman a los israelitas. Entonces, haz de cuenta que tú estás haciendo todas tus cosas bien, ellos estaban sembrando sus campos y cuando ya venía la producción, los filisteos venían y le decían, eso es de nosotros, entréguenos, eso es nuestro. Algo similar está pasando en nuestras ciudades y tenemos que orar porque gente emprende, pone una chacita de venta, no sé qué, y llegan y lo extorsionan. El otro día íbamos caminando hacia un supermercado con José y vimos que alguien empezó a emprender, impuso su venta ¿cómo se llaman? De arepas en Colombia. Para los que están en México son como unas tortillas, pero de una harina más esponjosa y rellena y nos alegramos muchísimo y ya luego se me recuerda, imagínate que ay, vamos a orar que Dios guarda a este hombre porque quién sabe cuánto le estén cobrando. Y yo, ¿qué le van a estar cobrando si está en la calle es de todos? Pues no, antes era así, pero ya no. Lamentablemente las personas en nuestro país están sufriendo extorsión cuando tratan de emprender algo. Está viniendo como un espíritu, una sombra de opresión para el emprendimiento, para que la gente salga adelante y hay que orar para que eso se retire de nuestra nación. Y personas con negocios muy humildes, pero que pueden llegar a prosperar ampliamente, están siendo amenazados para que dejen eso y pierdan la fe. Entonces ese día decimos, sí, Señor, bendecimos a este hombre, guárdalo, provéele para que pueda continuar. Bueno, algo similar estaban viviendo los israelitas, pero ellos habían abierto esa puerta porque realmente se estaban portando muy mal, estaban siendo crueles, violadores, entonces Dios dice, no, pues ustedes tienen que ser corregidos y deja que los opriman. Sacan sus cosechas y tienen que esconderlas cuando ya viene la cosecha porque cuando los filisteos se daban cuenta de eso, se las quitaban. Entonces imagínate lo terrible que es que tú trabajes y al final del día o al final del mes no te llegue tu sueldo o te llegue incompleto. Tú dices, ¿qué onda? O sea, si yo trabajé, me esforcé, ¿por qué me quitan lo que me corresponde? Esto estaba pasando en el pueblo de Israel. Y entonces Dios le habla a este hombre Gedeón. Gedeón es un hijo de su casa. Parece que era un hombre más bien cuidadito por su papá. Su papá parece que era un hombre líder, es un líder social. En la casa del papá, imagínate, en su propia casa, había una estatua de Baal, un dios falso. Y su papá la tenía ahí como un centro de adoración, un lugar de adoración a Baal. Era como un referente esa casa, imagínate. Y en esta casa, justo donde hay oscuridad espiritual, y en esta nación donde hay opresión económica, militar, y este hombre, Gedeón, siendo un hijo de casa, obviamente crece con esta mentalidad limitada de, pues nos quitan todo, ya no tenemos la gloria de este Dios que nuestros antepasados conocieron, ahora tenemos que conformarnos con un ídolo de metal o de madera. Estamos pues no hay quien nos llevó, el que nos trajo, dirían aquí. Y Gedeón recibe en medio de esa situación la voz de Dios. Y esto es lo que estamos aprendiendo en esta serie, cuando la voz de Dios llega. Y así le llamaba esta charla que hoy va a ser corta, solo quiero inspirarte para que tú anheles cuando la voz de Dios llega. Cuando la voz de Dios llega a la vida de Gedeón, Gedeón es un joven que está cultivando los campos de su padre. Recuerda, un niño de casa, mimado, limitado, que vive en una nación que está siendo oprimida, no puede ver un futuro más allá que cultivo lo que me corresponde en el campo de mi papá y qué tengo que hacer cuando ya esté próximo a recoger el maíz, a recoger las uvas, a recoger las vides, tengo que esconderla. Un hombre que esconde y trata de retener lo poquito que tiene porque dice, me lo van a quitar, no hay quien me defienda, necesito retener. Pero cuando la voz de Dios llegó a Gedeón, le mostró que había un camino mejor para vivir. Cuando la voz de Dios llegó, cuando la palabra de Dios salió de la boca de Gedeón, él entendió que él no era el hijito de casa,
el hijito atemorizado, el que tenía que soportar opresión para tener un poquito de sustento, que él era lo que dice Jueces 6:12. Y si nos ayudas ahí, Kevin, para que todos lo lean, Jueces 6:12 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció. Entonces la voz de Dios llegó y le dijo, guerrero valiente, guerrero valiente, el Señor está contigo. Cuando la voz de Dios llegó, le cambió la identidad a Gedeón. Cuando la voz de Dios llegó, le dijo a Gedeón dos cosas que él no era. Guerrero, no, él no era un guerrero, era un campesino. Pero él llegaría a ser un guerrero. En el libro escrito de Dios estaba que Gedeón sería un guerrero. Pero él en su realidad era un campesino. Y luego le dice, y no solo un guerrero, también eres valiente. ¿Valiente? Si Gedeón era un jovencito de casa, oprimido por el culto de su papá, por los líderes de su sociedad, y atemorizado, él escondía. Cuando leas toda la historia, te vas a dar cuenta que él lo que hacía era esconder, junto con todos los de su pueblo, esconder las cosechas para que los madianitas y los que atacaban al pueblo de Israel no se llevaran sus cosechas. Entonces Gedeón respondió, sí, el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Señor, si estás aquí, ¿por qué está pasando esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. No eran los filisteos los que los oprimían, los madianitas. Bueno, eran varios pueblos los que los oprimían, pero aquí filisteo, a Gedeón le preocupan los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Este es el espíritu de la profecía que el Señor quiere traer primero sobre nuestras vidas. Si se dan cuenta, Gedeón, Dios convoca a Gedeón a analizar su situación. Él no había hablado antes de esto, se habían resignado. Pero tenemos el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Lo primero que va a hacer es traer sobre tu vida una palabra para invitarte a qué? A conversar, a que le cuentes tu realidad, a que no salgas de ese consultorio médico insultando al médico y diciéndole usted es un mentiroso, es falso, yo no tengo mentira, yo no tengo nada, yo no tengo nada. No, que salgas a decirle a tu Dios, Señor, ¿qué es lo que tú dices de esta situación? Mira, te presento mi situación real, sí tengo esto. Sobre esto quiero que tú te pronuncies y qué dices tú. El Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, ese es el Dios al que seguimos. Y yo te invito a que tú lo creas. Esto está en Romanos 4:17. Delante de aquel quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Lo que tú no eres hoy en Dios y tu hijo no es en Dios, tu familia no es en Dios, tu esposo no es en Dios, la forma en que Dios lo hará es si alguien le presta su boca para profetizar, hoy no es, pero llegará a ser. Como Dios hizo sobre Gedeón, le dice, tú eres guerrero, no eres un campesino. Le cambia la identidad. Esto es lo que está escrito en mi libro acerca de ti. Y luego le dice, y Gedeón, no solo eres un guerrero valiente. Eres valiente. Esas dos cosas hacen que de Gedeón salga la expresión de su realidad. Señor, la verdad es que mira todo lo que nos está sucediendo. Ya no tenemos milagros. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Ya no estás aquí. Y además nos has entregado en manos de los madianitas. Entonces Dios no se niega a la verdad de Gedeón y le dice, en medio de esa conversación, él valida su situación, la realidad de Gedeón, porque Gedeón está siendo sincero y le dice, ok, pero ahora esa es tu realidad y no la estás negando, qué bueno. Sobre esa realidad yo te digo que puedes ir con la fuerza que tienes. Yo hoy te doy fuerza porque te digo que eres valiente. Cuando la voz de Dios llega, cuando una palabra de Dios llega, te infunde fuerza. Viene para decirte, esa es la realidad, ven y te invito a creer esta. La abrazas y tú estás sin fuerzas, pero con el solo hecho que tú digas, sí, yo me creo esa palabra, leí esto y resaltó en mi corazón y me confrontó, lo voy a tomar.
Y entonces cuando tú tomes esa palabra, eso te va a infundir fuerzas espirituales, te va a infundir poder. Y él le dice, Gedeón, tú tienes una fuerza. Ve con la fuerza que tienes y rescata a todo el pueblo de los opresores. Imagínate, Gedeón no era un líder social, no era un líder político, era un niño bajo la cobertura de su papá. Y su papá no era un hombre que estaba caminando bien con Dios, tenía un ídolo en su casa. O sea, es mejor dicho, Gedeón no tenía ni las condiciones espirituales para ser llamado por Dios. Y hoy quiero traerte la historia de Gedeón porque quizá es la situación de varios en su casa. Dice, pero si en mi casa adoran ídolos, si en mi casa tienen culto, en mi casa se hace brujería, en mi casa mis papás son completamente ateos, mis hijos, ¿cómo voy a poder yo hacer algo transformador? Sí, porque cuando la voz de Dios viene sobre ti, el Señor tiene un plan contigo y solo quiere que tú le digas, sí, amén, aquí estoy. No sé cómo será, pero infúndeme tu fuerza. Cuando recibes esa palabra te habilita para profetizarla, declararla, y entonces la voz de Dios va a mover las circunstancias para que se trasladen a favor del plan de Dios. ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón siguió escuchando la voz del Señor, vas a ver todo este capítulo, y lo siguiente que hizo fue adorar. ¿Cuál es mi tercer punto hoy? Cuando la voz de Dios llega, deja que te hable y te confronte. Mi primer punto. Segundo punto, háblale de la realidad de tu situación, no la niegues. Dile, Señor, esta es mi realidad. ¿Qué quieres que hable sobre eso? ¿Qué quieres que profetice? Y cree lo que es para ti. No importa que no tengas, ahorita no seas el cristiano más profundo o en tu casa se practiquen cosas feas. Es ahí donde la luz de Dios quiere llegar. Es ahí donde Él quiere hacer algo diferente, donde está lo oscuro. A Él le encanta eso. Entonces, lo tercero que hizo Gedeón fue, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, le dijo Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. ¿Qué hizo? Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Este es el tercer punto que tengo para ti. El Señor Jesús va a ser fiel a esa palabra y Él va a esperar hasta que tú regreses. ¿Cómo así hasta que regreses? Una vez que Él te dé esa palabra, tú le expliques tu situación y le digas, Señor, esta es la realidad. Tú me dices que vamos a llegar allá, pero mira, esta es la verdad. El Señor Jesús va a estar ahí fiel, manteniéndose en esa palabra y Él espera que tú regreses a esa palabra. ¿Cómo así? Que tú tomes la decisión de decirle, sí, yo quiero creer esa palabra, voy a adorarte, Jesús. La ofrenda hoy es esa adoración que yo le doy a mi Dios. Es decir, ¿cómo así adoración, Claudia? Sí, son tus canciones, pero también para que la profecía venga a tu vida es necesario que tú tengas un tiempo en tu diario vivir, después de haberle expuesto tu situación al Señor, cántale una canción desde tu corazón. Dice Efesios 5:18. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Si lo puedes poner ahí, Kevin, cantando himnos y canciones espirituales en su corazón. ¿Cómo hago que el Espíritu de Dios venga a mi vida? ¿Cómo le respondo al Señor diciendo, voy a regresar a ti, que me estás invitando a cambiar mi situación, a creer en esa palabra? Voy a adorarte, voy a responder con mi adoración, voy a cantarte desde mi corazón. ¿Cómo hago eso, Claudia? La invitación de la profecía para que puedas fluir en conocer cuál es el pensamiento de Dios para ti, creer a la palabra que Él te va a dar, es que tú le levanta un cántico con la melodía que te sepas y comienza a cantar al Señor ese nombre de Dios que tú necesitas en la situación. Ese nombre de Dios que te está llegando en esa palabra que Dios te está dando. ¿Cómo así? Por ejemplo, Dios dice, lo que les leímos hoy a los hombres, el hombre que está plantado y que medita en la palabra de Dios de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que él hace prosperará, ¿cierto? Eso leímos. Si eso fue impactante para tu corazón y es una profecía de Dios sobre tu vida, tú le puedes mostrar, Señor, yo no estoy ni siquiera plantado, me la paso de aquí para allá, no tengo nada estable. No tengo un trabajo estable o mi situación no es estable y tú dices que voy a estar plantado. Que hago cada cosa que hago me sale peor que la anterior y tú dices que voy a prosperar en todo lo que haga. ¿Qué voy a hacer?
le expones la situación y el decirle sí a Dios va a ser esto, es decir, comenzar a cantar o con tus palabras comienza a decirle, Señor, bueno, sin embargo, yo creo que lo que me estás diciendo es verdad. Tú me haces estar plantado, tú eres mi estabilidad. Entonces vas a poner a Dios en esa circunstancia, en ese carácter de Él que necesitas ver y que te está diciendo la palabra. Señor, tú me harás prosperar, tú eres el que me prospera, tú eres mi prosperidad, tú haces prosperar a los que en ti confían. ¿Sí se está entendiendo? Tomo la palabra que me está viniendo como profecía, como escrita en la palabra de Dios y que me está confrontando, y luego voy a levantarle una alabanza a Dios a partir de esa palabra. O sea, voy a poner a Dios en esa palabra. Voy a decir que Dios es esa palabra para mí. Tú eres el que me hace estar frondoso. Hoy no estoy en estabilidad, no estoy estable, pero tú eres mi estabilidad. Comienzas a adorar. O con la canción que surge en tu corazón. Cuando surge canción en tu corazón, Efesios 5:18 nos dice que el Espíritu Santo viene. Te aseguro, practícalo. Cuando traes esas canciones de Dios que honran el nombre de Dios en tu vida, Él va a venir y entonces Él te va a escribir sus palabras en tu corazón. Vas a saber cuál es la palabra de Dios escrita que Él quiere que tú creas y que te va a levantar. Gedeón hizo esto y en resumen te puedo decir que finalmente después de adorar 3 veces él creyó. Le puso a Dios unas señales y el Señor se las cumplió y él creyó. Cuando él se levanta a cumplir la instrucción del Señor, ve a donde el campamento de los madianitas, porque yo te quiero mostrar algo allá. Él va al campamento enemigo, es un reto, cumple el reto como Dios te va a desafiar en varios retos y cuando él llega allá, ¿qué crees? Escucha el sueño de del campamento madianita, dos soldados y ellos están diciendo lo siguiente. Anoche tuve un sueño, sí, ¿qué soñaste? Que venía un pan, no sé qué, iba corriendo y se llevaba otra cosa. Bueno, tuvieron un sueño y él se levantó, esta persona se levanta angustiada y el compañero le dice, oye, eso solo puede significar una cosa, que Gedeón viene sobre nosotros y nos va a ganar, que él va a vencer sobre nosotros. El campesino que no era valiente, ahora Dios le está anunciando a sus enemigos que es un hombre temible y ni siquiera le ha ganado una batalla. ¿Y por qué pasa esto? Porque el ambiente espiritual cambia cuando tú sueltas palabras de Dios. Recuerda, te dejo con este versículo, Romanos 4:17. Dice que el Dios al que has decidido seguir es el Dios que da vida a los muertos y que crea las cosas de la nada, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Así es como Dios hace cambios en tu vida. Y te invita a vincularte con eso. Te invito a leer Hebreos 8, 9 al 10. Y esta es una promesa de Dios para los que hoy deciden practicar estas 3 cosas. Cuando la voz de Dios llega. Cuando la voz de Dios llega, lo primero que Él va a hacer es interrumpirte, sorprenderte diciéndote lo que hoy no eres, pero llegarás a ser. Lo que está escrito en el corazón de Dios. Va a cambiar tu identidad y te va a dar fuerzas. Cuando la voz de Dios llega, espera que tú le hables con la verdad. Habla con la verdad. Cuando la voz de Dios llega para invitarte a adorar, a exaltar a tu Dios en la situación, ya que le has contado la verdad. Y cuando la voz de Dios llega, se cumple lo que está en Hebreos 8, 9 al 10. Con esto te dejo. Este pacto, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, que hoy somos nosotros. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé y los saqué de Egipto. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. El pueblo de Israel somos los que hoy creemos en el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de Liliana, en la mente de Joana. Él las va a poner cuando la voz de Dios llega, interrumpe tu situación y te invita a creer por algo superior. Y las escribiré en tu corazón. Él lo va a escribir en tu corazón y tendrás convicción. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Solo cuando la voz de Dios llega y dejas que se ponga en tu mente y la escriba en tu corazón, entonces tú vas a decir, Señor, yo no sé cómo, pero quiero creer. Tengo las fuerzas que tu palabra me da y decido decirte sí, amén. Cuando la voz de Dios llega, espera que tú aceptes que Él la escriba en tu mente y en tu corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande.
Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando la voz de Dios llega, te hace conocer a tu Dios y entonces tu corazón se vincula con el corazón de tu Dios. Y es ahí cuando eres transformado y es ahí cuando muchos hábitos de pecado se van a romper, porque cuando la voz de Dios llega, entonces tú vas a amar lo que Jesús ama y la voz de Dios te va a edificar. Dice la Biblia que la profecía viene para edificar, consolar y animar. Hoy estamos estudiando qué significa edificar. Edificar es construir algo en ti que hoy no es. Darte una nueva identidad y darte una fe para creer en lo que Dios te ha llamado a hacer, darte la fuerza para hacer. Entonces te invito a practicar esto. Cuando la voz de Dios llega, deja que te confronte. Cuando la voz de Dios llega, deja que esa palabra de Dios que el Espíritu Santo va a inspirar en tu corazón te invite a hablar de tu realidad. Háblale de la realidad que hay en tu vida, porque solo así Él podrá traer una realidad mejor. Cuando la voz de Dios llega, te invita a adorar. Adóralo, cántale. Dile frente a tu situación lo que tu Dios es, las características de Dios. Y cuando la voz de Dios llega, va a hacer que tu corazón esté alineado con el corazón de Dios. Y cuando el corazón está alineado con el corazón de Dios, entonces no hay pecado que te pueda limitar, tus pecados son borrados y tu vida es transformada y tu identidad va a ser más conforme a la de Cristo. Y entonces podrás soltar las palabras de Dios sobre la situación que tienes a tu alrededor. Proverbios 18:21 dice, que fue con lo que empecé, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Cuando la voz de Dios llega para escribirte y decirte, te invito a creer conmigo esto. ¿Puedes creerlo, Cristian? Bueno, vamos a profetizarlo sobre ti y quiero que lo profetices sobre tu familia. Cuando la voz de Dios llega, convierte a un campesino como Gedeón en un guerrero. Cuando la voz de Dios llega, convertirá al que hoy está en temor y en cobardía en alguien valiente. Pero Él necesita que tú sueltes esa palabra, esa profecía. Entonces mi invitación de Dios, de parte de Dios hoy es a que rompamos ese esquema falso de que para que Dios cumpla algo yo tengo que negar la verdad. No, yo tengo que decir la verdad, exponerle mi situación y dejar que Él me dé una verdad mayor cuando la voz de Dios llega. Te invito a practicar esto hoy y verás cómo al salir las palabras de Dios de tu boca va a cumplirse lo que dice Hebreos 8. Entonces, ni tendrás que decirle a tus vecinos ni a tus familiares conoce al Señor, sino que cada uno lo va a conocer cuando dejes que la voz de Dios salga de tu corazón y toque el corazón de ellos. Lo que quieres que llegue a suceder con tu familiar, proclámalo. En un tiempo, a mí me tocó quedarme en un lugar y me sentía bastante oprimida porque, bueno, estaba pasando por una situación muy difícil de ya no tener dónde vivir después, tener propiedades y no poder usarlas porque estaban en renta. Y me tocó estar en un lugar y me sentía muy oprimida. Tengo un tema ahí con los espacios. Me sentía muy oprimida para estudiar, para hacer mis cosas. Y solo me quejaba y me quejaba de estar en ese lugar lleno de cosas, cargado de cosas, de artefactos. Me sentía en un cuarto de chécheres, muy humillada. Y entonces la voz de Dios llegó y me dijo, yo soy el Dios, acuérdate que soy el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Yo les puse mi situación y le dije, Señor, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué estoy aquí humillada y me siento como arrinconada? Y me dijo, cambia tu situación. ¿Y cómo, Señor? Ora porque esas cosas que están ahí, que estaban como para venderse y no se vendían, tenían mucho tiempo, ora y bendícelos para que se vendan. Imagínate, yo nunca había hecho eso. Unge eso para que se venda. O sea, yo había aprendido a ungir a la gente para ser sacerdote, para sanidad, pero ungir un artefacto electrónico para que se venda, eso yo nunca lo había hecho. Me sentí un cacharrero así, como un vendedor de ambulante. Pero el Señor me dijo, tú tienes autoridad, profetiza sobre eso, un ser inerte, imagínate, y haz y profetiza, ya yo quiero que se venda, yo te voy a bendecir. Entonces recuerda que yo hago prosperar todo. Entonces yo comencé a hablarle a ese artefacto electrónico que estaba hasta desconectado y decir, yo te bendigo y profetizo que te vendes. El Señor te dé gracia para que se conozca de ti y te venda. Amigos, con esto los dejo.
Gracia hay en tu boca para profetizar. Con tu lengua puedes dar vida a un negocio. Cuando ya Dios te ha dado una palabra, cuando la voz de Dios llega, yo hice esto y te aseguro, yo creo que no pasó una semana. Cuando la persona que tenía que vender esta cosa me dice sorprendida, imagínate que hay alguien que ya quiere comprar eso que tenía más de 6 meses que no lo podía vender. Y yo me acordé, el Señor me dijo que ungiera y profetizaras que eso se vendía. Se solucionó un problema para mí, se amplió el espacio, de verdad fue libertad para mí. Mi fe creció y aquella persona fue bendecida y yo le dije, mira, Dios me dijo que ungiera esto y yo lo hice. Creo que la fe de aquella persona tuvo que ser edificada también. Esa es la profecía. Edifica tu vida, edifica la vida de otros, trae soluciones sociales y te hace avanzar y te hace ser más como el corazón de Dios. Yo dejé de ser quejosa, o por lo menos bajó el nivel de queja, y aprendí a ser solucionadora, gestionadora de soluciones. Si quiero que algo pase, voy a mi Dios y proclamo lo que Él me dice para que pase. Como Gedeón, el Señor le dijo, deja de quejarte. Vamos a usar la fuerza que te estoy dando para hacer que los madianitas se retiren y cambie la situación. ¿Ok? ¿Cuántos quieren dejar de ser quejosos y ser profetas que responden cuando la voz de Dios llega y profetizan vida?